precisamente a hablar de estas cifras y del momento que vive nuestro país en relación a la pandemia, y para eso estamos con Gonzalo Bacigalupe. Él es académico de la Universidad de Massachusetts, Boston. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buen día. ¿Y cómo podemos describir este momento? Siempre digo que no hay que preocuparse de las cifras diarias y que hay que preocuparse de las cifras semanales. La cifra 79 hoy día es básicamente la cifra promedio, 80 esta semana. Cada día promedio semanal es 80. Hay que recordar que antes de enero nunca pasamos de 60 fallecidos diarios. Es decir, estamos en una situación súper grave. Eso es un aumento muy importante, digamos, de 60 a 80 diarios promedio. Serio. ¿Y qué tan preocupante es en relación a lo que pasa en regiones también? Porque eso es un punto importante, ¿o no? Claro, en regiones, ¿qué pasa? Ayer el ministro habló de varias curvas, mostró la curva nacional, ¿no? Mostró la curva de la región metropolitana y sabemos, para decir que las cifras son relativamente alentadoras, que no son tan malas, pero se le olvidó mostrar el gráfico de la progresión en regiones. 2/3 de los fallecidos ocurren en regiones. En regiones siempre la pandemia ha estado descontrolada y en este momento básicamente sabemos que hay un montón de hospitales colapsados. Agreguemos además que al no enfatizar las regiones, no se enfatiza el gran movimiento de personas que tomaron permisos de vacaciones, que son fundamentalmente una política de salud totalmente errada, porque estamos potencialmente, primero, dos cosas: mucha movilidad y por lo tanto se generan muchos contagios, y por el otro lado, cuando se viaja a regiones hay mucha más posibilidad de colapsar los hospitales, si es que ya no están colapsados, con cuestiones que no tienen que ver con el COVID. Hay más accidentes de tránsito, una persona puede requerir alguna intervención en emergencia y esa situación no lo va a permitir. Por lo tanto, los permisos de vacaciones realmente yo creo que habría que eliminarlos, porque eso enviaría una señal potente de que estamos en una gran emergencia. En tu opinión, ¿derechamente hay que revocarlos o podría restringirse, como dijo ayer el ministro, para zonas que están saturadas, digamos? Derechamente hay que revocarlos, tanto por el impacto que tienen las grandes aglomeraciones en esos lugares, no solo en las playas, pero obviamente restaurantes y la gran interacción, y lo vimos ayer. Los espacios son pequeños, en las evacuaciones que ocurrieron ayer, lo que vemos es la gran posibilidad de contagio. Eso es por un lado. Y por el otro, el que de alguna manera se envía una señal muy mala a la población respecto a como que si la pandemia o la epidemia estuviera bajo control. Eso en paralelo con esta especie de pensamiento de que la vacuna va a resolver el problema del contagio. Mientras no se llegue a la inmunidad de manada o a la inmunidad de grupo, la vacuna no va a tener el impacto que se necesita, y por lo tanto necesitamos hacer prevención, haya o no haya vacuna. Incluso si es que se cumplen los 5 millones de vacunados a fines de marzo y los 15 millones o algo así que prometen a fines de junio. Incluso si eso ocurriera, todavía no hemos visto los planes, no sé, se necesita igual hacer una prevención muy fuerte. Y en ese sentido, la comunicación de riesgo que está entregando el gobierno no es la adecuada, en tu opinión. Es horrible y creo que hay consenso, y me imagino que hasta el mismo ministro París y su equipo la deben considerar horrible. Simplemente se comunica con una suerte de liviandad en donde estamos y se continúa superficializando la crisis. Esta es una emergencia de salud pública muy grande y yo creo que no se comunica la importancia que tiene. ¿Cuál es la estrategia a seguir entonces? Porque además las cuarentenas no están siendo tan efectivas, el toque de queda tampoco. ¿Cómo seguimos de aquí en adelante? Sí, no se trata de ir a cuarentena. Yo creo que aquí falta una narrativa, una coherencia y una suerte de imaginación de cómo educar a la población acerca de la seriedad de esto. Encerrarnos el fin de semana, por ejemplo, en muchas ciudades no hace sentido, porque la gente realmente podría pasearse, usar las veredas, las plazas, para recrearse un poco, salir con los niños, y para eso no se debería requerir permiso. El toque de queda también. Y esto lo único que hace es crear una gran presión para que mañana lunes
salga mucha gente o a comprar o a pasear o simplemente salir de sus casas. Entonces se genera una presión muy grande en ese sentido. Debieran no haber una cuarentena rígida, pero sí no permitir, por ejemplo, la gran movilidad que hay entre regiones. Eso no debiera ocurrir. Además, se debiera limitar, obviamente, los lugares cerrados donde no hay buena ventilación y donde la gente se pueda contagiar, porque el virus sabemos que permanece en el aire. ¿Cómo evalúas el plan de vacunación? Sabemos que hay un cronograma también de los grupos prioritarios, también hay una meta de llegar al 80% de la población vacunada en junio. ¿Qué tan ambiciosa es? ¿Cómo evalúas tú todo el proceso? Bueno, vacunarse y encontrar la vacuna que sirva es una maravilla y es una cuestión muy importante, y ojalá se cumplan las promesas que han hecho. Yo creo que es muy difícil saber cuándo vamos a llegar a la inmunidad de grupo y cuándo esto va a ocurrir, y yo creo que eso se tiene que comunicar con mucha más claridad. Decir que se están haciendo todos los esfuerzos para poder vacunar masivamente en algún momento. No tenemos claro, no hay documentos todavía acerca de cómo va a ocurrir eso. No se le ha avisado a los clínicos, por ejemplo, en los CEFAM y en otros lugares, cómo va a ocurrir la vacunación. Y hay una serie de cuestiones logísticas que se tienen que resolver, porque son distintos tipos de vacunas, con distintos tipos de lógicas en términos de su refrigeración y de su manejo. Algunas vacunas son buenas para algunas personas y no para otras. Y por otro lado, hay que recordar que algunas de estas vacunas requieren que las personas sean observadas por media hora después de haber sido vacunado. Es decir, no simplemente uno no puede hacer una línea en una vereda, en cualquier parte, en un gimnasio para vacunar a las personas. Necesitas tener personal médico alrededor. Entonces hay toda una logística que yo creo que hay que ser realista en presentarla. En ese sentido, la presión, por ejemplo, para el comienzo de clases en alrededor de 5 semanas a estas alturas, creo que nuevamente genera una expectativa, una suerte de estrés que no debiera existir. Debería haber mucha más claridad y decir, mira, la pandemia como tal requiere prevención importante de aquí hasta que logremos inmunidad de grupo. Y eso puede ser junio, puede ser septiembre, puede ser diciembre. La verdad es que no sabemos. ¿Y debiéramos, cómo se ve esto del retorno a clases para marzo, teniendo en cuenta estas cifras? El retorno masivo a clases obviamente es imposible de principio de marzo. Todavía no están las condiciones habilitantes. Yo creo que nadie no quiere ir a la escuela. O sea, yo creo que los alumnos, los estudiantes, los profesores, los papás, todos quisieran que volviéramos a la normalidad. Querer o desear que volvamos a la normalidad no necesariamente genera esa normalidad, y por lo tanto se requieren todavía condiciones habilitantes. Creo que todavía el gobierno no ha tenido la valentía de planificar mucho más adecuadamente lo que va a ser un método híbrido. Van a haber algunos alumnos que vayan a la clase, van a haber otros que van a estar en la casa, se va a necesitar horarios distintos, toda una planificación que requiere recursos que no necesariamente están. Recordemos que todavía no se hace seguimiento eficaz de los casos, y por lo tanto no sabemos en qué comunidades hay más o menos contagios, y eso se requiere para que los padres puedan tomar, por ejemplo, decisiones respecto a si mandar a sus hijos o no, respecto a qué profesores pueden ir o no a la escuela, pero en general las condiciones habilitantes no están. Perfecto. Te agradecemos, Gonzalo, muchas gracias. Ahí está entonces Gonzalo Bacigalupe, académico de la Universidad de Massachusetts Boston.